Y hola, ¿qué tal amigos y amigas coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video. Traemos un lote de tazos de Nickelodeon de iCarly, Bob Esponja y Drake y Josh. No te vayas porque enseguida comenzamos. Y muy bien, aquí ya tenemos este gran lote de tazos. Esta colección eran un total de 195 tazos. Así que ahora los vamos a acomodar y los vamos a ir mostrando. Una vez teniendo acomodados los tazos, vamos a mostrarlos. Aquí tenemos dos torres de tazos clásicos, cristal y prismáticos. Aquí tenemos los tazos metallics y por acá tenemos los megatazos. Vamos a comenzar con estas torres de aquí, que son bastantes. Aquí tenemos a Patricio, tenemos a Bob Esponja en cristal, a Calamardo en cristal. Tenemos uno prismático de Bob Esponja, otro Bob Esponja igual repetido. Tenemos un Bob Esponja con una peluca y un micrófono cantando. Otro Bob Esponja, otro prismático. Tenemos a otro Bob Esponja. Vamos a irlos pasando rápido para que te vaya más rápido el video, porque son relativamente bastantes. Aquí tenemos unos tazos que salían en las paletas Sonrix. Este es el número 175, son del 2010. Aquí tenemos a otro. Aquí tenemos a uno de iCarly. Otro de Bob Esponja. Otro modelo de Calamardo. Aquí tenemos a un Patricio. Patricio de nuevo. Tenemos a un Bob Esponja por ahí. Continuamos con Bob Esponja con el cabellito de mar. Otro Bob Esponja en cristal. Tenemos a un Don Cangrejo. Otro Bob Esponja. Esta colección la verdad que sí es bastante extensa. Son 195 tazos. Ya casi 200 piezas. Así que sí es una colección algo grande. Porque hay que recordar que eran de Bob Esponja, de iCarly y de Drake y Josh. Por el momento han estado saliendo puros tazos de Bob Esponja, pero también tenemos de Drake y Josh y de iCarly. Tenemos estos tazos de Bob Esponja, todos muy geniales como siempre de la serie. Tenemos este. Continuamos con otro shiny, otro prismático, está chingón. Otro de Bob Esponja. Aquí en este lote sí vienen varios repetidos. Este ya es la tercera vez que sale. Y tenemos a este de Bob Esponja. Vamos a continuar con esta torre de aquí. Este ya tiene de Drake y Josh. Vamos a colocarlo igualmente aquí. Este está repetido. Tenemos a otro Bob Esponja. Aquí tenemos a Bob Esponja de iCarly. Está rayado. Tenemos a este. Tenemos a un Patricio. Tenemos este de Bob Esponja. Continuamos con otro Bob Esponja tímido. Este ya está repetido. Tenemos a una arenita. Repetido. Un Bob Esponja. Otro Calamardo. Otro Bob Esponja. Aquí tenemos a un Don Cangrejo vestido de sirvienta. Por acá tenemos a un Bob Esponja y un Gary. Una manito de Bob Esponja. Este ya está repetido. Este Calamardo repetido. Bob Esponja repetido. Tenemos a otro Bob Esponja tocando la guitarra. Este está repetido. Repetido igualmente. Aquí tenemos uno de iCarly. Tenemos este de Bob Esponja. Está genial. Tenemos este de Drake y Josh. Otro Calamardo. Este de iCarly está repetido. Tenemos este de Bob Esponja que está muy genial, superhéroe. Tenemos otro de Bob Esponja. Por aquí a Patricio. Tenemos esta arenita en más o menos buena calidad, porque la que salió anteriormente estaba rayada. Tenemos otro Bob Esponja. Tenemos otra arenita. Tenemos por aquí un Patricio. Otro Patricio nuevamente. Otro de este está repetido. Repetido. Este no está repetido.
y este repetido. Ahora sí vamos a pasar con los metallic. Para pasar rápidamente tenemos este metálico de Drake y Josh, este que está un poco oxidado de Bob Esponja. Tenemos un Bob Esponja aquí con el puro cerebro, Bob Esponja y Patricio. Tenemos otro de Bob Esponja un poco oxidado, que esto se le llamaba extremos en su colección. Otro Patricio extremo, otro Bob Esponja con cerebrito, otro Bob Esponja con karate, un Bob Esponja asustado, otro de Bob Esponja extremo, repetido, un Gary extremo, Drake y Josh repetidos, otro de Bob Esponja y Patricio, un Bob Esponja, este está genial, el mismo repetido, y para terminar tenemos a Don Cangrejo, Calamardo y una mano de Bob Esponja con espátula. Ahora sí vamos a continuar con los tazos megas de esta colección. Aquí tenemos uno que es de Patricio acostado. Continuamos con Bob Esponja en la computadora. Continuamos con uno de iCarly. Continuamos con otro de Bob Esponja. Tenemos por aquí otro de Bob Esponja, Patricio y Calamardo tocando instrumentos. Otro de Bob Esponja. Este es otro de Bob Esponja hablando por la caracola. Tenemos a una arenita haciendo ejercicio. Otro Bob Esponja. Tenemos a un Don Cangrejo. Nuevamente otro Bob Esponja. Otro Bob Esponja tenemos por aquí. Tenemos a un Gary. Este es muy fácil de encontrar. Tenemos a otro Bob Esponja. Tenemos a un Drake. Tenemos a iCarly, Sam, Drake y Josh. Por aquí tenemos uno de Bob Esponja con una piña en la cara. Y para terminar tenemos este de Bob Esponja. Así que ahora les voy a mostrar cómo quedó esta semi colección en las micas, para ver qué tal vamos con esta colección de Nickelodeon de el 2010. Son 195 piezas en total, así que vamos a ver cómo nos quedó esta semi colección. Y muy bien, ahora les voy a ir mostrando las micas donde tenemos ya la semi colección acomodada. Pero bueno, vamos a comenzar con los megatazos, ya que no los anexamos a las micas, ya que son demasiado grandes y pueden romper la hoja. Estos son los megatazos que tenemos de la colección. Los vamos a ver así rápidamente, porque no los pudimos anexar a las micas protectoras, ya que son demasiado grandes y no caben en el pequeño espacio de los tazos. Así que esta es la colección de megatazos que tenemos hasta el momento. Y ahora sí, les voy a mostrar las micas protectoras. En total son 10 hojas. Vamos a ver cómo la tenemos. Aquí tenemos los tazos silver de esta colección, un poco oxidados, ya que son del material silver y se oxidan con mucha facilidad. Tenemos la segunda hoja y tenemos estos tazos de Bob Esponja. Tenemos este de Drake. Tenemos este de Josh. Por acá tenemos otro de Bob Esponja. Ya los vamos a ir viendo rápidamente, ya que se los mostré hace un momento cuando íbamos descubriendo los lotes. Tenemos la tercera hoja. Tenemos estos tazos. Tenemos demasiados espacios en blanco, ya que en algunos espacios van los megatazos y en ocasiones van números seguidos, así que pues no los podemos colocar debido al tamaño. Vamos con la cuarta hoja. Aquí ya tenemos un poquito más. Tenemos estos tazos y estos de aquí. Estos están muy chistosos y muy geniales. Aquí sí tenemos varios de estos. Continuamos con la quinta hoja. Tenemos estos tazos de aquí. Tenemos este de iCarly y este de Drake. Vamos con la siguiente página. Aquí tenemos estos tazos de aquí, estos de aquí
tenemos a Arenita y tenemos estos de acá de abajo que son de mis favoritos. Continuamos con la siguiente página, ya solo falta una. Tenemos estos tazos de aquí. Y recuerda que si el video te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando estemos subiendo un nuevo video. Y vamos con la última página. Vamos con la antepenúltima página. Tenemos estos tazos. De aquí tenemos estos de aquí. Y esta última fila sí la tenemos toda. Vamos con la última página. Tenemos estos tazos. Este tazo está muy bonito, pero está algo rayado, pero es algo muy bonito de tener. Tenemos estos de aquí. Y para terminar tenemos estos dos. Recuerda que si el video te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando estemos trayendo un nuevo video. Yo soy tu amigo Tony Collector y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!